El lunes 1 de mayo de 2023 se desarrolló una escena impactante en Henrietta, Oklahoma. Las autoridades descubrieron 7 cuerpos en una propiedad de alquiler propiedad de Jesse M. C. Faten. Entre las víctimas se encontraba la esposa de M. C. Faten, Holly Guess, de 35 años. Sus hijos, Riley y Elizabeth Allen, de 17 años, Michael James Mayo y Tiffany Dore Guess, de 13. También fueron encontradas a Ivy Webster, de 14 años, y Brittany Brewer, de 15, que habían venido a pasar la noche. En Henrietta, Oklahoma, se desarrolló una trágica historia que involucró a Holly Guess, una madre de 3 hijos de 35 años. Holly tuvo 2 hijas, Tiffany Dore Guess, de solo 13 años, y Riley y Elizabeth Allen, de 17. También tuvo un hijo de 15 años, Michael James Mayo. Aunque los niños tenían padres diferentes, todos admiraban al padre de Tiffany, Joe, como su figura paterna. Joe no era solo una figura paterna, era una roca en sus vidas. Incluso después de que su matrimonio con Holly terminó, Joe siguió siendo una presencia constante, especialmente en la vida de Riley desde que era muy joven. Su cariño nunca flaqueó, e incluso quiso adoptar a Michael y Riley. Pero las cosas dieron un giro oscuro cuando Holly se volvió a casar el 26 de mayo de 2012. Se casó con Joe Jesse M. C. Faten, un hombre que pronto revelaría un lado impactante e inquietante. Desde fuera, el nuevo matrimonio de Holly parecía un cuento de hadas, una familia feliz que se mezclaba a la perfección. Sin embargo, bajo la superficie, el oscuro pasado de Jesse estaba a punto de salir a la luz. Nadie anticipó lo que estaba a punto de suceder. Lo que parecía una configuración familiar perfecta escondía un terrible secreto que pronto conduciría a un desenlace trágico e inimaginable. Jesse M. C. Faten, nacido en Kansas, dejó la escuela después del 9º grado y comenzó a enfrentar problemas legales en McAllister. Su primer encontronazo con la ley fue por posesión de cerveza siendo menor de edad. En 2002, M. C. Faten admitió haber robado más de $80,000 de su abuelo, lo que le llevó a una condena por hurto mayor. Ese mismo año, también fue arrestado 2 veces por conducir con una licencia suspendida. En 2003, los antecedentes penales de M. C. Faten se oscurecieron. Fue condenado a 20 años de prisión por maltratar físicamente a punta de cuchillo a una niña de 17 años. Incluso en prisión, su comportamiento siguió siendo problemático. En 2013, fue sorprendido con un teléfono celular después de que una mujer informara que le había estado enviando mensajes durante meses. Y así, los problemas de M. C. Faten continuaron. En 2016, fue atrapado con otro teléfono, lo que llevó a nuevos cargos en 2017. Esta vez, enfrentó acusaciones de delitos sexuales basados en los materiales encontrados en su teléfono, un cargo de sexting con una niña menor de edad llamada Caitlin y otro por posesión de pornografía juvenil. Pero a pesar de estas graves violaciones, M. C. Faten fue liberado el 30 de octubre de 2020, después de cumplir el 85% de su condena. Recibió crédito por su buen comportamiento y el tiempo cumplido. Después de su liberación, fue arrestado brevemente nuevamente en la cárcel del condado de Muscogee por el caso sexual de 2017, pero fue liberado rápidamente bajo fianza. Pero los problemas legales no terminaron ahí. Durante los siguientes 5 años, su caso enfrentó numerosos retrasos. M. C. Faten tenía previsto comparecer ante el tribunal por sus cargos de pornografía el 1 de mayo. Pero trágicamente, el mismo día en que se descubrieron sus víctimas como cuerpos. Ahora, es importante tener en cuenta que durante los retrasos en sus juicios, Jesse se casó con Holly Guess y se convirtió en padrastro de sus 3 hijos. Jesse se sometió a una verificación de antecedentes antes de poder estar cerca de los niños. Y Holly le aseguró a Joe que todo estaba claro. Pero a medida que se acercaba el juicio el 1 de mayo de 2023, surgieron preguntas sobre si Holly ignoró el turbio pasado de Jesse o simplemente lo pasó por alto. La pesadilla comenzó el último fin de semana de abril de 2023.
A Ivy y Brittany, junto con un par de otras chicas que decidieron no unirse, habían sido invitadas a pasar tiempo en la casa de Tiffany. Jesse M. Faten recogió a Brittany el sábado por la tarde y el plan era llevar a las chicas de compras al centro comercial y al evento principal, un centro de entretenimiento familiar en Tulsa. A lo largo de esa noche, Ivy mantuvo a su madre Ashley Webster actualizada con mensajes de Snapchat. Todo parecía normal hasta la mañana siguiente. Los padres de Ivy y Brittany recibieron mensajes de texto de su hija diciendo que se dirigían a la propiedad de la familia M. Faten en McAllister. Pero cuando llegó el lunes, los padres notaron algo alarmante. Sus hijos, incluidos Tiffany, Michael y Riley, no estaban en el autobús escolar. Esta fue la primera señal de que algo andaba terriblemente mal. Preocupados, los padres denunciaron que los niños están desaparecidos. Hablando de eso, Jesse M. Faten estaba programado para comparecer ante el tribunal ese mismo lunes. Pero no apareció. Los oficiales fueron a su propiedad, con la esperanza de obtener una orden judicial, pero cuando finalmente lo hicieron, encontraron la horrible escena. 7 cuerpos fueron descubiertos esparcidos por toda la propiedad. Los cuerpos eran los de Jesse M. Faten, su esposa Holly, sus hijastros Tiffany, Michael y Riley, y sus amigos Ivy y Brittany. Miembros de un grupo de trabajo de la oficina del fiscal visitaron la propiedad 2 veces ese lunes. Estaban allí porque tenían razones para creer que los adolescentes desaparecidos podrían estar con alguien relacionado con la propiedad. Gerald Davidson, portavoz de la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma, dijo que las autoridades encontraron los cuerpos durante su segunda visita, alrededor de las 3 de la tarde. Las 2 adolescentes desaparecidas, Ivy Webster, de 14 años, y Brittany Bruber, de 16, fueron vistas por última vez a la 1:22 de la mañana. El lunes, en una dirección desconocida en Henrietta, se cree que viajaban con M. Faten y su Chevy Avalanche blanco. Sin embargo, las autoridades no han explicado por qué las niñas habrían estado con él. Todas las víctimas recibieron disparos en la cabeza con una pistola calibre 9 milímetros. Holly M. Faten tenía 3 heridas de bala en la cabeza. Jesse M. Faten parecía haberse disparado a sí mismo. Los cuerpos fueron encontrados en 2 áreas separadas de la propiedad, algunas cerca de la casa y otras en una zona boscosa. Esto sugiere que los asesinatos podrían haber ocurrido en diferentes lugares y luego los cuerpos se movieron. Los investigadores rápidamente reconstruyeron que Jesse había matado a su familia y a sus amigos antes de quitarse la vida. El motivo detrás de estos asesinatos sigue sin estar claro, pero es escalofriante pensar que Jesse podría haber cometido estos crímenes para mantener su oscuro pasado enterrado y evitar que su familia descubriera la verdad. La noche antes del juicio, Jesse envió mensajes perturbadores a Kathleen, la mujer de su caso anterior. Él la culpó por el desmoronamiento de su vida, expresando frustración y enojo por regresar a prisión. En sus mensajes, mencionó cómo había construido una buena vida, pero sentía que estaba arruinada por su culpa. Kathleen tomó capturas de pantalla de estos mensajes y se las envió al fiscal de distrito. Esa mañana, recibió una llamada del fiscal. Las noticias no eran buenas. El juicio contra M. Faten se había retrasado de nuevo. Esta vez se debió a un problema con el teléfono de M. Faten. Solo media hora después, el teléfono de Kathleen volvió a sonar. Esta vez, las noticias eran mucho más alarmantes. Se había presentado un informe de personas desaparecidas que involucraba a Jesse M. Faten, Brittany Breguere e Ivy Webster. Al darse cuenta del peligro potencial, Kathleen rápidamente empacó una bolsa y encontró un lugar para quedarse a 45 minutos de distancia. Preocupada de que Jesse pudiera venir a buscarla. Casi al mismo tiempo, Crystal Smith, una de las primeras víctimas de Jesse, habló sobre su experiencia traumática y el horror que sintió al enterarse de los asesinatos. Una vez le había rogado al fiscal de distrito que no dejara a Jesse en libertad, temiendo que lastimara a otros.
No había oído hablar de él desde que tenía 17 años, cuando alguien le dijo que estaba drogado con metanfetamina y que lamentaba lo que había hecho. Pero la noticia de la reciente tragedia le trajo sus peores recuerdos. En una entrevista, compartió cómo Jesse la había atacado cuando tenía 16 años. Después de una fiesta, se presentó en su casa, diciendo que necesitaba un lugar para quedarse porque su esposa lo había echado. Ella trató de rechazarlo, pero él entró a la fuerza, la amordazó, la ató y la sometió a horribles abusos. A medida que se desarrollaban los detalles del caso, Kathleen se vio atrapada en una tormenta de emociones, culpa, ira, frustración y un profundo dolor por la pérdida de las víctimas. Mientras tanto, las familias de Ivy Webster y Brewer se recuperaban de la conmoción. No tenían ni idea del pasado criminal de Jesse. Para ellos, se suponía que una fiesta de pijamas de fin de semana era un evento divertido normal. Nathan Brewer, el padre de Brittany, siempre había pensado que Jesse parecía un buen tipo. La madre de Ivy, Ashley Webster, se hizo eco de estos sentimientos, diciendo que sus familias habían sido amigas desde finales de 2020 y que no tenía ni idea de su oscura historia. Ashley describió cómo Ivy y Tiffany, la hijastra de Jesse, eran mejores amigas inseparables. Tiffany era como una hija más para su familia. La madre de Holly, Janet Mayo, también estaba conmocionada por lo que había sucedido. Ella compartió cómo Jesse había usado este encanto para manipular y engañar a Holly. Janet se había dado cuenta de lo controlador que era Jesse. Decidió a dónde podía ir Holly, a quien podía ver, e incluso rastreó los teléfonos celulares de los niños. Jesse mantuvo la distancia entre Janet y su marido, lo que les pareció extraño e inquietante. Luego, meses antes de los asesinatos, el esposo de Janet descubrió accidentalmente los antecedentes penales de Jesse mientras buscaba los antecedentes de un compañero de trabajo. Cuando confrontaron a Holly al respecto, finalmente le pidió a Jesse una explicación. Jesse, con su mente retorcida, en cuanto a contratar a alguien para convencer a Holly de que sus problemas legales pasados eran solo un malentendido, le dijo que nunca había dañado a nadie en 2003. Holly le creyó en parte porque aparentemente había pasado una verificación de antecedentes, aunque esto no le sentó bien a sus padres. Todo esto pinta una imagen escalofriante de un hombre que usó el engaño, el encanto y la manipulación para ocultar su peligroso pasado. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.